te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Quien te habla, Julio Jiménez. Hemos preparado una palabra de bendición para tu vida. Estamos comenzando, mañana comienza el mes de diciembre del año 2025 y estamos abriendo el tiempo, inaugurando el tiempo de la Navidad. La Navidad significa el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, pero también la figura más polémica de la historia. Tanto así que dividió el tiempo en antes de Cristo y después de Cristo. Tanto así que durante su andar, su peregrinar por esta tierra fue perseguido y todavía hoy, más de 2000 años después, sigue siendo perseguido. Y si bien estamos seguros y convencidos de que Jesús no nació el 24, 25 de diciembre como es la tradición, no sabemos exactamente la fecha en que ocurrió, pero lo más importante es que sí ocurrió. Que hubo un día donde Dios envió a su Hijo, naciendo de una virgen, habitando entre nosotros, viviendo entre nosotros, con un plan de salvación. Por eso nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo y nos preocupa grandemente. En el mundo cada vez se rechaza más la Navidad. Ahora se habla de felices fiestas porque la palabra Navidad, que viene de la palabra natividad, que viene de la palabra nacimiento, hiere a muchas personas que tienen otras creencias. Ahora vivimos en un mundo donde toda la gente se ofende por cualquier cosa y se quiere ser políticamente correcto para tratar de agradar a todo el mundo. Pero lo peor del caso es que aún dentro de la iglesia, movimientos religiosos, gente muy religiosa se opone a la Navidad, se opone a cualquier tipo de celebración, se oponen a los cumpleaños, se oponen a la celebración y entonces entra en un conflicto de que si usted celebra la Navidad, el diablo se le mete en su casa. Déjame decirte, la Biblia dice que todo lo que hagas, hazlo como para Dios y no para los hombres. En realidad toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que vivimos, siempre lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Y la palabra de hoy comienza en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice que en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de retarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Esta es la historia de la iglesia resumida en 5 versículos. Herodes representa a las autoridades de este mundo, el sistema de este mundo, gente que se opone a Dios. Dice que Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. No dice para hacerles cariño, para bendecirlos, para honrarlos. No, el mundo viene a maltratar a los seguidores de Cristo. Pero Jesús lo dijo, si esto lo hicieron conmigo, mucho más lo van a hacer con ustedes. Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. El mismo Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y hay muchos cristianos acomodados al sistema de este mundo. Hay muchos cristianos tratando de agradar al sistema del mundo que siempre ha perseguido a los seguidores del Señor. Y vemos que en el versículo dice que a Santiago, hermano de Juan, el Señor Jesús tenía 12 discípulos, pero tenía 3 de ellos que eran muy cercanos, que fueron los que estuvieron con él en los momentos de mayor intimidad, en los momentos más espectaculares, como la transfiguración, por ejemplo. Santiago, Juan y Pedro estuvieron con el Señor en todo momento. Dice que a Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Fue el primero de los apóstoles que fue martirizado. Ya había habido otros mártires como Esteban, que lo señala la Biblia, y muchos otros seguramente que fueron martirizados en esa época. Pero estos hombres tenían una fe inquebrantable. Para ellos era un privilegio morir por la causa de Cristo. No vivían asustados, no vivían aterrados, vivían confiados porque ellos sabían en quién había puesto su confianza. Dice que al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y cuando habla de los judíos, también habla de los fariseos, habla de los saduceos
y esos grupos religiosos que perseguían a la iglesia del Señor. No aceptaron al Mesías, no aceptaron a su iglesia, no aceptaron a los discípulos del Señor y los han perseguido generación tras generación. Es el mismo espíritu religioso que se opone a todo lo que Cristo quiere hacer en esta vida, en nuestras vidas y en este mundo para salvar a los que necesitan ser salvados. Los judíos y estos grupos fariseos representan los grupos religiosos. Dice que eso le agradó a la gente, le agradaba a los judíos. Y Herodes representa ese sistema de gobierno que hace lo que sea para agradar a la gente, aún sabiendo que era malo. Ellos perseguían a los cristianos solamente por su fe. Eran gente que no era violenta, no eran agresivos, no eran una amenaza contra el imperio romano, pero ellos eran gente fiel que prefería morir antes que doblar sus rodillas ante el sistema de este mundo. Y al ver que esto agradaba a los judíos, también procedió a prender a Pedro. Dice que lo metió en la cárcel. Y dice que en otra versión dice que en el calabozo más profundo, y había 4 grupos de guardias vigilando desde la entrada principal hasta el lugar donde estaba Pedro, y todo parecía indicar que la vida de Pedro también iba a ser eliminada o acabada en ese momento. Pero el versículo dice pero. Cada vez que la Biblia habla de un pero, tú tienes que prestar atención porque hay un cambio en la circunstancia. Hay algo importante que tú y yo debemos estudiar cada vez que veas la palabra pero en la Biblia. Presta atención a lo que va a ocurrir. Dice que pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Pero mientras todo eso ocurría, pero mientras Herodes tenía un plan, pero mientras los religiosos tenían un plan, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Y me llama la atención que la Biblia es muy específica. Hay cosas que Dios las deja al entendimiento, hay cosas que Dios las deja al discernimiento, pero hay cosas que Dios las deja clara y profundamente especificada. Dice que oraban de manera constante. Y si algo nos ha faltado a nosotros es la constancia en medio de la oración. Muchas veces oramos un día, 2 días, un ratico, un par de minutos y ya soltamos y decimos, Señor, que se haga tu voluntad. Pero muchas veces en ese tipo de expresiones hay incredulidad, no hay pasión, no hay fe, no hay de verdad una creencia de que Dios nos está escuchando. Y dice que además de constante, era ferviente. La palabra ferviente viene de furor, viene de algo de adentro, viene de pasión. Ellos oraban con pasión, ellos oraban fervientemente. No era una oracióncita como la que a veces hacemos con los alimentos. Señor, bendice estos alimentos, ¿qué haces afuera? Mente pan adentro. No era una oración ferviente. Se arrodillaban, se postraban, lloraban delante del Señor, clamaban con toda su alma. Y ellos sabían que esa oración iba a ser contestada. Ellos sabían que la oración constante y la oración ferviente tenía poder. Una de las razones por las cuales no has recibido respuesta, una de las razones por las cuales aún estás esperando y no ha pasado nada, es porque ha faltado constancia y ha faltado fervor en medio de la oración. Y dice que esa iglesia se reunía en las casas. Nosotros comenzamos desde esta semana un grupo de oración, un grupo de estudio bíblico, donde estamos orando con nuestros vecinos, donde estamos orando con nuestros discípulos, donde estamos clamando al Señor y ya hemos comenzado a ver respuestas sobrenaturales y estoy seguro y convencido de que cada semana te vamos a contar nuevos testimonios, porque la Biblia no miente, la Biblia no se equivoca, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. En la Biblia hay costumbres y hay principios, y la iglesia del Señor vivía por principios. La oración es un principio. La iglesia, los que eran personas reunidas en una casa orando constantemente, con fervor, era una iglesia poderosa, hasta el punto de que una pequeña docena o decenas de discípulos que dejó el Señor cuando fue llevado al cielo, es una iglesia que hoy, más de 2000 años después, ha sobrevivido a todo ataque, a toda persecución. Y no solamente ha sobrevivido, desapareció el imperio romano, desaparecieron los fariseos, desaparecieron los saduceos y el Señor sigue gobernando con su
iglesia. El versículo 6 dice que la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y unos guardias vigilaban a la entrada de la cárcel. Me llama la atención la actitud de Pedro. Dice que Pedro estaba dormido. Pedro sabía que habían acabado con la vida de Jacobo, y Pedro sabía que él era el próximo, pero Pedro estaba durmiendo. ¿Dónde aprendió Pedro? Pedro lo aprendió del Señor, porque Pedro vio que mientras ellos estaban en la barca luchando con las adversidades, contra esos vientos contrarios, el Señor estaba plácidamente dormido en medio de la prueba. Pero este Pedro que había sido procesado, este Pedro que negó al maestro, este Pedro que caminó sobre las aguas de forma sobrenatural y de repente sintió miedo y se hundió, es un Pedro que ahora sabía que él había visto al maestro resucitado, y él estaba tranquilo, él tenía su confianza puesta en el Señor. Pedro era otro ahora. Antes era una caña movida por el viento, ahora se había convertido de verdad en Pedro, en algo sólido, en una roca que tenía una fe inconmovible, y que él decía: yo voy a descansar porque yo aún tengo propósito que cumplir. Y estaba en la cárcel más custodiada de la época, estaba en el calabozo de más adentro, estaba sujeto con cadena, tenía un montón de guardias a su alrededor, pero él dormía tranquilamente en medio de los soldados. ¿Cuánto tenemos que aprender de Pedro? ¿Cuánto tenemos que aprender de estos primeros discípulos que tenían una confianza y una fe inquebrantable en el Señor? Pero te tengo una buena noticia. Si tú todavía estás así como que en medio de dos actitudes, en medio de dos aguas, déjame decirte que Pedro fue un hombre procesado. Pedro cometió errores. Dice que la Biblia que lloró amargamente porque negó al Señor 3 veces. Lloró amargamente porque le dio la espalda en el momento más crítico antes de ser crucificado. Pero ese Pedro también vio al Señor resucitado cuando dijo: tráiganme a Pedro y a los discípulos porque voy a reunirme con ellos. Pedro conocía la fidelidad, la misericordia, el amor inquebrantable del Señor, y Pedro fue procesado y Pedro fue madurado. Y tú y yo estamos en un proceso, estamos en un camino donde, si bien no hemos llegado a la meta y a la perfección, estamos convencidos de que Dios ya comenzó una buena obra en nosotros. Dios la va a perfeccionar. Entonces dice que de repente, me gusta cuando la Biblia dice pero también cuando la Biblia dice de repente. El de repente habla de una manifestación de Dios. El de repente habla de un cambio de situación. El de repente habla del cumplimiento de las promesas, y el de repente también habla de la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Las oraciones que levantamos delante del Señor nunca quedan en el aire, nunca regresan vacías. Llega un tiempo, llega un momento donde Dios va a cumplir y Dios va a responder esas oraciones que tú has hecho durante años. Dice que de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y caminaron unas cuadras, y de repente el ángel lo dejó solo. Dios siempre responde a nuestras oraciones que van conforme a su propósito. La Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que ya hemos recibido lo que hemos pedido. Y estas oraciones eran conforme a la voluntad del Señor. Estaban orando por Pedro, estaban orando por uno de los apóstoles, estaban orando por la iglesia, estaban orando por la persecución y estaban orando para que la obra de Dios no se detuviera. Y de repente un ángel del Señor agarra a Pedro, que estaba plácidamente dormido, le da unas palmaditas en el costado y le dice: date prisa y levántate. Date prisa y levántate. Es tiempo de apresurarse y es tiempo de levantarse. Es tiempo ya de dejar de estar postrado, de dejar de estar pasivo y entender que Dios va a abrir puertas de manera sobrenatural, pero hay cosas que nos toca a nosotros
hacer. Dice que en ese mismo momento las cadenas cayeron de las manos de Pedro, pero el ángel le dijo, vístete y cálzate y ponte las sandalias. Hay cosas que Dios va a hacer. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que tú debes hacer. Esas cadenas de hierro, Pedro no se las podía quitar de sus manos, de sus pies, pero el ángel milagrosamente se las quitó. Pero Pedro sí se podía vestir y sí se podía poner las sandalias. Por eso te digo, y tú y yo debemos entender que hay cosas que las va a hacer el Señor y hay cosas que nos toca hacer a nosotros. Las cosas sobrenaturales las hace el Señor y las cosas naturales, las cosas que están dentro de nuestras posibilidades, Dios las puede hacer. El mismo Pedro no sabía qué estaba pasando. Él estaba dormido profundamente y de repente un ángel lo despierta. Hubo un gran resplandor. Los ángeles, los guardias quedaron allí estaban todavía dormidos, atónitos ante esta situación, y de repente empieza Pedro a caminar, empieza Pedro a salir y ya estaban afuera de la cárcel. El ángel lo acompañó unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Hay momentos, hay lugares donde Dios te va a acompañar, donde estos ángeles del Señor van a pelear contigo, te van a acompañar hasta cierto lugar, pero hay momentos donde tú tienes que caminar solo. Hay momentos donde el Señor te dice, ya, hasta aquí van a estar los ángeles, camina tú de aquí en adelante. Pero me llama la atención lo que hizo Pedro. Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Pedro sabía que tenía que ir al lugar de la oración. Pedro sabía de alguna manera que había gente orando por él, porque él mismo los había enseñado, porque él mismo los había instruido. Así como el maestro lo instruyó a él instruyó a sus discípulos. Y él sabía que en algún lugar estaba gente orando por él. Qué importante es saber que tú tienes gente orando por ti. Qué importante es saber que tú tienes gente que intercede por ti, que ora por ti, que clama por ti, que te respalda, que pelea las batallas espirituales. Porque aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como la gente del mundo. La oración es sumamente poderosa. La oración cambia las circunstancias. La oración somete al sistema de este mundo. La oración somete cualquier ataque del enemigo en contra de nuestras vidas. Y Pedro entendió que él debía acercarse a esa casa donde estaban esas personas orando. Por él dice que en el versículo 13 que llamó a la puerta de la calle. Llamó a la puerta de la calle y salió una muchacha, una criada llamada Rode. Pero miren qué paradójicas son las cosas. Dice que al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. La muchacha entra, está el grupo orando, intercediendo, y dice, Pedro está a la puerta. Y ellos dicen, estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Y mientras tanto, Pedro seguía llamando. ¡Qué increíble! Y nosotros tenemos que orar también con fe, tenemos que orar con expectativa, tenemos que saber que esa respuesta va a tocar nuestra puerta en los próximos días. Y no podemos hacer como esta gente, orando por Pedro, clamando por Pedro, orando por una respuesta, y esa respuesta toca nuestra puerta, toca nuestra vida, y ay, no, es que no, eso no es que se le parece, no, dejemos de tener argumentos y creamos de verdad que la oración ferviente, que la oración constante trae respuestas sobrenaturales, y debemos estar a la expectativa. Debemos creer que esa respuesta va a tocar a nuestra puerta en los próximos días, en las próximas horas, en las próximas semanas. Posiblemente el día de hoy algo va a tocar tu puerta, alguna oración va a ser contestada. Dice que mientras ellos estaban, que era o que no era Pedro, que había salido de una cárcel, que sabía que lo estaban persiguiendo, miraba a todos los lados y seguía tocando esa puerta con insistencia. Dice, cuando lo vieron quedaron pasmados, y Pedro le hizo señas que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Qué importante es la oración, qué importante es orar por nuestros líderes, por nuestros pastores, por nuestros mentores. La gente necesita, no que lo critique, la gente necesita que oren por ellos. Los pastores necesitan oración, los líderes necesitan respaldo en oración. Ya tenemos suficiente con los Herodes, ya tenemos suficiente con los religiosos. No te pongas de parte de ellos, ponte de parte de la iglesia. Todo esto comenzó con un Herodes que perseguía a la iglesia del Señor,
que mandó a matar a Jacobo o que mató a Jacobo, y entonces al ver que a los judíos eso le encantaba, quería congraciarse con ellos. El versículo 21 dice que el día señalado, Herodes, vestido con su ropaje real y sentado en su trono, dirigió un discurso al pueblo, y la gente gritaba: voz de un Dios, no de un hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado gloria a Dios, y Herodes murió comido por gusanos. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. El día señalado. Dios tiene un día señalado para cada cosa que va a ocurrir debajo de la tierra. La Biblia dice claramente: todo tiene su tiempo. Todo el que se levanta en contra del Señor tiene su día señalado. La iglesia del Señor, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo no puede ser vencida. Es la misma iglesia que ha pasado persecuciones, que ha sufrido tragedias, que ha sufrido amenazas, que ha pasado de generación en generación, que el diablo ha perseguido de todas las formas habidas y por haber, pero que al día de hoy sigue creciendo, sigue avanzando y sigue confiando en el Señor, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Este Herodes, en su esplendor, era un rey, ropajes reales, súbditos, castillos, tronos donde sentarse. De repente un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido por gusano. Así mueren los Herodes, así mueren los que persiguen a la iglesia del Señor, así mueren los que están tratando de agradar al mundo, pero van en contra de la iglesia del Señor, aprobando leyes que van en contra de la palabra del Señor, aprobando ordenanzas que van en contra de la iglesia del Señor, aprobando, tratando de tener la palabra del Señor. Pero el versículo 24 vuelve a decir: pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. La palabra del Señor no la detiene nadie. La palabra de Dios es vida y es espíritu. La predicación de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nadie la va a poder detener, nadie va a poder ir en contra de ella. No hay agenda que pueda contra el Señor, no hay movimiento que pueda contra el Señor, no hay fuerza humana, poder humano, gobierno, reino, no hay religión humana que pueda venir en contra del Señor y mantenerse en pie. La iglesia del Señor, la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Quiero que oremos porque comenzamos hablando de un Herodes que perseguía a algunos de la iglesia para maltratarlos. Así es el sistema de este mundo. Así es el sistema de este mundo. Te busca, te quiere atacar, quiere destruir tu familia, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir a tus finanzas, quiere destruir tu salud, quiere acortar tu tiempo aquí en la tierra, quiere congraciarse con el sistema de este mundo. Pero mientras eso está ocurriendo, la iglesia oraba constante y fervorosamente o fervientemente a Dios por esa situación. Si tú y yo creemos en la palabra y vivimos conforme a los principios de la palabra, la victoria ha sido garantizada por medio de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y el Espíritu Santo que está con nosotros pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque hemos compartido tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos defiendes, tú peleas por nosotros, Señor. Gracias porque se ha levantado Herodes, aunque se han levantado los religiosos, aunque el sistema de este mundo ha perseguido a tu iglesia, tú no puedes ser vencida, Señor, vencido, y tu iglesia no puede ser vencida, Señor, porque hay un pacto que tú has hecho con nosotros, un pacto eterno, un pacto que se hizo no con la sangre de animales, sino con la sangre de tu Hijo amado, tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, pelea por nosotros, defiéndenos, danos la victoria, Señor, y que tu palabra siga corriendo, Señor, que su palabra siga entrando, Señor, en cada lugar, en cada rincón de la tierra, Señor. Oramos, Señor, por esos lugares donde tu iglesia está siendo perseguida, como Nigeria, Señor. Hemos visto la persecución en contra de tus hijos, en contra de los cristianos, Señor. Declaramos la liberación sobrenatural, Señor, de esos hombres y mujeres, Señor, que están allí peleando y por su fe, Señor, y predicando tu palabra, Señor, porque
tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Si tú has hecho esta oración, si tú has entendido esta palabra y tú entiendes la importancia de la oración de una iglesia que ora constante y fervientemente a Dios, déjame decirte, la victoria ya te ha sido dada por medio de Jesucristo, y en los próximos días respuestas van a venir a tocar tu puerta, respuestas van a llegar a tu vida. Sigue, por favor, comparte esta enseñanza con otras personas. Hay tanta necesidad de la palabra, hay gente desanimada, cansada, enferma, fatigada, y esta palabra que es de bendición, esta palabra puede nutrirlos, puede fortalecerlos, y esta palabra puede ser la respuesta que ellos están buscando. Nos vemos en una próxima oportunidad.